Padre, muy buenos días. Hola Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno podérmelo encontrar en este espacio y poder compartir con usted porque tengo algunas dudas, sobre todo en la parte de la nulidad matrimonial. Por ahí algunas personas me han ido preguntando y uno ve que eso es como enredadito, a uno hasta miedo de casarse le da. Y usted que es un experto. Más o menos, no es tampoco tan complicado. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que usted que es un hombre experto en derecho canónico y en derecho civil, yo creo que me puede dar como algunas luces para llenarme de argumento. Bueno, a lo mejor no todo Freddy, pero sí en parte podremos iluminarte. Bueno, cuando uno se casa, resulta un poco más fácil todo ese proceso. A uno hace la cuestión del cursillo matrimonial, que hoy en la diócesis se ha querido hablar ya en otro término frente al cursillo prematrimonial. Ellos lo han buscado más como un proceso de acompañamiento, un proceso en el que se le pueda ayudar a la persona a tener mayor claridad respecto a la decisión del matrimonio. Pero porque a la hora de uno decir esto no funcionó, ya no nos entendimos y nos vamos a separar, ¿por qué desde la iglesia surge tanto problema o, en palabras de nuestras abuelas, tanto pereque a la hora de uno decimos a separar? Es que resulta como complicado, amarrarse fácil, desamarrarse es como un nudo ciego. Bueno Freddy, lo que hay que aclarar ahí, el matrimonio es un único acto y es lo que se denomina un contrato, ¿cierto? Pero ese contrato tiene doble eficacia cuando se trata de matrimonio católico. ¿Doble eficacia qué? ¿En qué sentido? Tiene una eficacia jurídica y por esa eficacia jurídica lo regula el derecho civil. Pero tiene también una eficacia, digámoslo así, eclesiástica, o yo lo catalogaría más un vínculo sagrado. Atendiendo a los efectos civiles, pues será mucho más fácil disolver el vínculo. Atendiendo a los efectos sacramentales, ahí sí es como lo más exigente de disolución del vínculo. Digo disolución, pero es una manera de decir, porque naturalmente que en el matrimonio católico no opera la disolución, sino que opera es la declaración de nulidad, es decir, en otras palabras, que el matrimonio nunca existió. Entonces, atendiendo a esas dos realidades, yo creo que por eso se hace fuerte. Además, porque es una institución. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué te quieres tomar? Yo me tomo una aromática. Yo también. Muchas Me uno al Padre. Entonces creo que siendo una institución tan fundamental para la sociedad, es natural que tanto la Iglesia, por los efectos eclesiásticos, la custodie, y es natural que el Estado, por los efectos civiles, también la custodie. Entonces, por eso tiende como a decirse complicada una separación, que era el término con que tú iniciabas preguntándome. O sea que según eso no es lo mismo nulidad que divorcio, ¿o sí? Ah, no, de ninguna manera. El tema nulidad es propio de la Iglesia. Muchas gracias. El tema divorcio es propio del Estado. ¿La Iglesia no divorcia? No, de ninguna manera. ¿Pero cuál es la diferencia entre nulidad y divorcio entonces? Bueno, la diferencia es que la nulidad es declarar que el matrimonio nunca existió, nunca se dio, el contrato nunca se consolidó porque existieron ciertas vicisitudes. Mientras que el divorcio es claro que el contrato existió, pero el contrato se disuelve. Entonces, en la Iglesia es declarar que no existió. En el ámbito civil es declarar sí existió, pero el contrato por voluntad de las partes se deshace. Porque en civil se maneja este lenguaje. Las cosas en contratación se deshacen como se hace. Pero entonces ahí me surge a mí pues como otra pregunta, y es, si la unión durante el matrimonio tiene doble connotación, que era lo que usted decía ahorita. Ajá. Entonces la connotación civil, la connotación eclesiástica, o sagrada, como usted lo menciona. Entonces, ¿por qué ese mismo acto sí se puede declarar como contrato que se disuelve en lo civil, pero ese mismo acto no se puede declarar como contrato que se disuelve en lo eclesiástico?
si estamos hablando de contrato en ambos? ¿Por qué en lo civil sí se disolvió y por qué en lo eclesiástico, por qué en lo civil sí se reconoce como celebrado y por qué en lo eclesiástico no se reconoce como celebrado? Naturalmente, porque tenemos que decir que hay una plataforma contractual. Y esa plataforma contractual es de connotación civil y de connotación eclesiástica. Pero esa plataforma, que tan fácilmente se deshace el contrato en el ámbito civil, no es tan fácil deshacerlo en el ámbito eclesiástico, porque en el ámbito eclesiástico esa plataforma contractual toma una connotación de sacramental, es decir, que a esa plataforma contractual de solo voluntad de la pareja se le suma lo que se denomina la gracia sacramental, que le quita como a ese contrato la ambigüedad de lo meramente temporal y lo lanza a conectarlo con la gracia sacramental, con la fuerza de Cristo que instituyó el sacramento. ¿Cuáles son entonces las causas de la nulidad matrimonial? O sea, ¿cuándo ustedes como iglesia jerárquica declaran nulo un matrimonio? ¿Cuáles son esos pasos, por ejemplo, que la gente debe seguir? Son varias las causales. Hay que aclarar. Está rica, ¿cierto? Deliciosa. Y está dulce para estas preguntas tan profundas. Me está corchando usted. No. Bueno, hay varias causas. ¿Y cómo se estructuran en el ámbito canónico las diversas causas para la nulidad matrimonial? Una, hay causas de incapacidad. Ejemplo, el hombre, la mujer tienen problemas en el ámbito sexual de impotencia. Ese es un ámbito de incapacidad. O carecen de uso de razón. Eso hace referencia a la capacidad. Entonces hay causales de incapacidad. La incapacidad es lo que apunta a la naturaleza de los sujetos. Ese es el tema de incapacidad. Hay un elenco de causales que son de incapacidad. Hay otro segundo grupo que son causales de impedimentos, lo que se denominan los 12 impedimentos dirimentes. ¿Qué es dirimente? Dirimente es que disuelve el matrimonio. Entonces, si esas causales, que son exigencias de ley, no se cumplen, el matrimonio queda abierto a disolverse. Entonces, por eso se llaman impedimentos dirimentes. Ahora, esos impedimentos dirimentes hay que constatarlos como en el momento de la celebración que estaban presentes, ¿cierto? Y queda un tercer grupo de causales que son ya las causales como anomalías en la forma y en el consentimiento, por ejemplo, el engaño, el error, la simulación. ¿Pero el error en qué sentido? Porque es que equivocaciones cometemos todos. Bueno, como causa de nulidad, el error, por ejemplo, hubo error en el conocimiento de la persona. Muchas veces, seguro usted se ha encontrado con una señora que le ha dicho, Freddy, el matrimonio mío no funcionó por lo siguiente. Él como novio fue excelente, fueron 2 años de noviazgo, un hombre respetuoso, un hombre delicado, pero inmediatamente que nos casamos, él empezó con un especial trato de brusquedad y de tosquedad. Entonces, naturalmente, hubo un desconocimiento de la persona, hubo un error en la persona. Ella se hizo la idea de que era un hombre maravilloso, ejemplar, respetuoso, y después del matrimonio constata que ese hombre no es tal. Entonces, hay error en persona, también hay error en cualidad. La chica se casa pensando que el caballero tiene X o Y cualidades y convencida que esas cualidades están en él. Mentiras, resultó que dichas cualidades no estaban en él. Entonces puede haber error en la persona o error en ciertas cualidades de la persona, pero se trata de cualidades esenciales pretendidas por la otra parte. Padre, usted al inicio mencionaba que una de esas causas es el caso de impotencia, ¿cierto? ¿Cómo se puede argumentar eso dentro de un caso de nulidad matrimonial
sabiendo que inclusive en la iglesia se defiende, no sé si todavía, pero yo crecí con ese pensamiento inculcado en mi casa, que es una familia católica tradicional, donde me dice, no, usted casto hasta el matrimonio. Muchos estarán riendo, mucha gente cuando escucha eso dice, oiga, eso en esta época no se ve, pero la iglesia sigue defendiendo eso, ¿o no? Sí, sí. Entonces, si eso se defiende antes del matrimonio, ¿por qué entonces en el matrimonio esa se vuelve una problemática y no decir, bueno, experimente antes de casarse? Es decir, perdón el término peyorativo, usted que es tan decente, ¿no? Se acostaron antes del matrimonio, se comieron la miel antes del matrimonio, ¿cierto? Y ahí se dio cuenta si eran impotentes o no. Eso es más fácil decir, termino la relación por palabra y mira, no me siento que sea capaz de continuar contigo por esta circunstancia, a decir, lo estoy viviendo dentro del matrimonio y mire ese problema para yo decir que voy a anular el matrimonio. Es muy complicado. Lo que pasa, Freddy, es que no es el único camino para verificar que él o ella sean impotentes, ¿cierto? No es el único camino, pues, teniendo la relación sexual. Por ejemplo, yo le aclaro antes como de responder así precisamente tu pregunta, es necesario diferenciar lo que se llama como tal la impotencia, que en el derecho se denomina la impotencia coeundí, o lo que se llama la esterilidad. La impotencia es incapacidad para realizar el acto sexual, mientras que la esterilidad es incapacidad para que del acto sexual surja la vida. Por ejemplo, la mujer que le han hecho la ligadura de trompas, el hombre que se ha hecho la vasectomía. Hay capacidad para tener el acto sexual, pero no hay capacidad para que del acto sexual surja la vida. Hay que aclarar, cuando es esterilidad, no hay problema para contraer matrimonio si los dos se confiesan esa verdad, porque pueden tener el acto sexual y hay satisfacción sexual normal. Entonces, la esterilidad no tiene problema siempre y cuando se dé en un ámbito de verdad. Lo que se convierte en causal de nulidad es la impotencia entendida como incapacidad para tener el acto sexual. Ahora vuelvo a lo que era mi planteamiento inicial. No es necesario ir a la relación sexual para darse cuenta de eso. Fácilmente un joven, usted le pregunta, ¿tú tienes normalmente tus erecciones? Y él va a decir, no, a mí me cuesta tener una erección y sostenerla por determinado tiempo. Entonces mire que no es necesario tener una relación sexual para darse cuenta que ya hay ciertas situaciones anormales en la persona. Pero y si de pronto yo estoy enamorado de ella, ¿cierto? Y entonces, queriéndola mucho, me pase que otras me inspiran y se me genera la erección con otras, una mona pechugona que vi por ahí. Y de pronto con esta, yo la amo mucho, la quiero conmigo, pero con ella como que no me funciona de a mucho. Bueno, la pregunta es bien interesante. Eso es lo que en derecho se llama una impotencia relativa. Una impotencia relativa, y es que puede ser que el joven con su pareja, por esa diversidad, por ejemplo, de estatus, él puede ser un muchacho del campo, ella una profesional, y por esa situación de timidez van a tener una relación sexual y él se queda bloqueado. Él no logra tener la erección y sostenerla por determinado tiempo, se queda bloqueado. Mientras con otras mujeres, normal. Y a lo mejor haya tenido relaciones sexuales y con otra mujer viva la relación normal. Eso es lo que se llama un tipo de impotencia relativa. De todas maneras, aunque sea la impotencia absoluta con todas las chicas o aunque sea la impotencia relativa, se constituye en causal de nulidad matrimonial. Bueno, usted me lo dice uno como hombre, ¿cierto? Es normal, uno como hombre, la impotencia es que el muchacho no funciona. Pero, ¿cuál es la impotencia en la mujer entonces? Bueno, la impotencia naturalmente, que es mucho más amplia las posibilidades de impotencia en el hombre.
pero también se da impotencia en la mujer. Por ejemplo, a mí me han tocado ya tramitar procesos de nulidad, donde la pareja se casó y luego se descubre que ella era impotente porque, por ejemplo, una vagina demasiado cerrada, una vagina que no es posible penetrar. Entonces, por ejemplo, yo me encontré en una causal que me tocó cuando yo colaboraba desde la diócesis de Sonsón Río Negro en el Tribunal de Medellín, es que la pareja nunca pudo consumar el matrimonio porque cuando tenían la relación era imposible hacer la penetración. Una vagina demasiado cerrada, impenetrable, tanto que ellos como causa principal argumentaban, es que nunca pudimos consumar el matrimonio. Por ejemplo, ese es un caso común en la mujer, pero como dije, no es tan común, no es tan variadas las manifestaciones de la impotencia de la mujer como si lo es más en el hombre. Si alguien quiere recibir una asesoría para mirar si su matrimonio es anulable, ¿a quién se debe dirigir? Bueno, en este momento, usted sabe que el Papa Francisco, primero, recortó los procesos de nulidad. Primero era doble instancia y hasta tercera instancia. Entonces iban a un tribunal regional, después segunda instancia la hacía Bogotá. Y si teníamos dos sentencias contrarias, es decir, Medellín decía, por ejemplo, que sí, no sí a la nulidad, Bogotá decía no a la nulidad, tendríamos dos sentencias contrarias, debíamos ir a una tercera instancia en Bogotá. Entonces dígame, tres instancias. Entonces el Papa recortó una sola instancia. Usted es un héroe. Recortó también como que la tramitología, es decir, no vamos a prolongar un proceso de nulidad demasiado. Y también pretendió que este servicio esté más al alcance de las personas de bajos recursos económicos. ¿Eso también cuánto vale? Bajo costos, pero voy a la primera pregunta. En este momento, entonces, atendiendo a ese tema de celeridad, atendiendo a ese tema de recorte de instancias, atendiendo al tema de costo, entonces cada diócesis en Colombia creó su propio tribunal. Esta diócesis Sonsón Río Negro tiene su propio tribunal en Río Negro. Usted se dirige allí a la curia y en la curia solicita una cita para presentar su caso. Después, si me pregunta, le explicaré cómo se hace ahí. Sí, lo voy a preguntar más tarde. En cuanto a los costos, siempre lo hablamos con cada persona. O sea, varía. Varía, claro, atendiendo como a las posibilidades de la persona. Naturalmente que tenemos un costo por ahí cercano más o menos a un salario mínimo, un poco más. ¿Por qué? Porque es que la estructura del tribunal es muy costosa. Usted debe tener defensor del vínculo, usted debe tener jueces, usted debe tener notarios, usted tiene que manejar el tema de correos entre tribunales, usted, si la parte no puede venir a dar su declaración, pues tenemos que utilizar los medios, los testigos. Entonces es un trabajo que esa plata fuerte. No es para la iglesia. No, básicamente lo que entra con eso se está subsidia. Autofinanciando el mismo tribunal porque los costos son exorbitantes. Entonces, ¿por qué? Porque es toda una cuestión técnica. Mire que el Papa dio esta posibilidad, pero nos siguen insistiendo que debe de ser un especialista en derecho canónico para que asuma el papel de juez. Y que si no tiene el título de juez canónico, pues entonces hay que tramitar con la Santa Sede el permiso para un sacerdote, por ejemplo, como es el caso del defensor del vínculo. Entonces debe tenerse que defensor del vínculo, que jueces, que promotor de justicia, que notarios, en fin. Entonces desde ahí parte que pues necesitamos como tipo una ofrenda de que la gente sí aporte algo para que salga adelante el proceso de nulidad. Por ejemplo, hay una persona en Nariño, Antioquia, Puerto Venus, Argelia. Entonces ellos tienen que venir desde allá solo a pedir una cita. ¿O cómo es ese proceso? Bueno, llaman, pero es que yo llamo y no me contestan, puede decir mucha gente. Por parte de la parroquia no se puede generar como esa conexión
o necesariamente tiene que venir? Esta es una tarea que nosotros debemos emprender en la diócesis, formar los párrocos o formar los sacerdotes para que puedan asesorar a la gente. Porque el asunto es que yo reciba el planteamiento de la persona, su situación, pero es fundamental que en ese diálogo que yo tengo con la persona, yo detecte que hay causal de nulidad, para no ilusionar a la gente falsamente, o para no descartar a la gente cuando verdaderamente opera una causal de nulidad. Entonces, esa es la situación. La asesoría se puede dar allá, pero si tenemos los sacerdotes formados en el derecho, que puedan en ese diálogo tiene con la que ser persona. sacerdote, perdón. No, un laico puede asesorar. Un laico puede asesorar, un abogado en el ámbito civil puede asesorar si tiene al menos un diplomado o un mínimo de formación en el derecho canónico. Respecto a lo que tú me mencionabas ahorita, que si te lo preguntaba, porque tú eres muy ocupado y seguramente ya enseguida te tienes que ir, ¿cuál es ese proceso entonces? El proceso de nulidad empieza con un diálogo donde la persona cuente la historia. En esa historia que me cuenta yo debo detectar, ¿hay causal o no hay causal de nulidad? Si yo encuentro que hay causal de nulidad, pues entonces debo instruir a la persona, presente la demanda. Le aclaro, Freddy, que el proceso matrimonial no se puede equiparar con el proceso civil. En el proceso civil hay un derecho controversial y entonces se llama demandante y demandado. No, en el derecho canónico se llama el que demanda y la parte conventa, es decir, la parte como que tiene también el deseo de solucionar este vínculo, entonces hace la demanda. ¿Cómo estructura así ligeramente la demanda? Porque ya el tiempo de nuestro diálogo se va terminando, puesto que debo de irme. Pero ¿cómo se estructura la demanda? Primero, una presentación de quien demanda, muy ligeramente, como su itinerario de vida sintetizado. Luego, segundo, eso que contó de la vida el que demanda debe de contarlo de la parte conventa, es decir, de la otra parte, pero muy sucintamente. Tercero, debe narrarse amplia y detenidamente el tema del noviazgo. ¿Cuánto tiempo de noviazgo? ¿Cómo fue esa relación de noviazgo? En fin, ¿dónde iban? ¿Qué hablaban? ¿Si hubo dificultades? ¿Cómo la vieron? Cuarto, debe contar ya el tema de la celebración. ¿Quién tomó la decisión del matrimonio? ¿Dónde contrajeron matrimonio? ¿Hubo celebración de bodas? ¿Cómo fue la luna de miel? Ahí la celebración. Con detalle, pues, como una confesión Okay. estricta. Quinto, debe describir ampliamente el tema de la convivencia. El tema de la convivencia sí debe ser exhaustivo en describir cómo fue la convivencia. Y sexto, debe presentar 4 testigos. 4 testigos que hayan conocido todo ese recorrido de noviazgo, de celebración y de convivencia. Esos 4 testigos pueden ser 2 familiares y 2 sí simplemente amigos. Ahora, de esos testigos debe anotar nombres y apellidos completos, direcciones, número de identificación y número telefónico. Así presenta la demanda, la lleva al tribunal y el tribunal, es lo mismo que en el ámbito civil, examina la demanda, examina si en la demanda hay una causal contundente y canónica que haga posible. Si la demanda está bien, pues es aceptada, se acepta con un decreto. Si no está bien, entonces se le pide que la corrija, si se puede corregir, se puede corregir. Luego entonces ya se le llama a las partes si ellos quisieran conciliar, si es posible restablecer la convivencia. Si no es posible, entonces el presidente del tribunal da otro decreto y ya arranca todo el itinerario del proceso. ¿Cuándo se le da la sentencia? Para la sentencia debe ser, Freddy, que haya pasado todo el recorrido. Hay un tiempo estipulado. Eso, que se llamen las partes. Fuera de esa demanda hay que volver a llamar a ambas partes. El interrogatorio de las partes, el interrogatorio de los testigos. Pero antes del interrogatorio de los testigos hay que fijar lo que llama el dubio, es decir, la duda que queremos clarificar de por qué este matrimonio fue nulo.
con los testigos, cuando se haga toda la instructoria de partes, de testigos, entonces toda esa causa ya en parte bien armada se le envía al defensor del vínculo. El defensor del vínculo es el que protege el tesoro contractual y el que protege el sacramento. Entonces, él examina, si él dice, no, está muy bien, todo esto es coherente, opera muy bien el dubio que se estableció, entonces ya él da un parecer. Luego que envíe el defensor del vínculo su parecer, pasa la causa a nosotros, a los jueces. Los jueces examinamos exhaustiva y profundamente la causa y damos un voto. Luego, el presidente del tribunal recoge los votos. Siempre debe ser impar los jueces, o 3 o 5. Él recoge entonces los pareceres, los votos, y si hay sintonía en los pareceres, entonces ya arma la sentencia. La sentencia debe ser el documento que recoge la posición de las partes, el interrogatorio de los testigos, la posición del defensor del vínculo, y debe de iluminar tanto la causal desde los hechos como desde el derecho. Y luego finalmente dicta sentencia, sentencia que se le comunica a las partes, a ambas partes, y que posteriormente, si no han tenido la separación civil, el divorcio, esa sentencia se lleva al juzgado de familia, lo registran y con la sentencia ya obtienen el divorcio. Antes de que se acabe nuestro diálogo, Freddy, es muy importante esto porque el tiempo ya se fue, mira. Ya se fue, ya. Y es esto, con la sentencia la lleva al juzgado y obtiene también simultáneamente el divorcio. Entonces, con la sentencia canónica obtienes el divorcio. Sin la sentencia canónica tendría que tramitar primero divorcio y posteriormente nulidad. Pero si se va la nulidad, así como el matrimonio tiene efectos civiles, la sentencia canónica tiene también efectos civiles. Bueno, señor, muchas gracias. El tiempo se nos va volando cuando estamos hablando de cosas interesantes. El tema es apasionante, sí. Lo digo porque me gusta mucho el derecho. A mí también me apasiona y por eso tenía la duda y era lo que quería que lo dialogáramos porque es hablarlo con el experto. Entonces, muchas gracias por estar conmigo en este diálogo y ojalá que no sea la primera vez porque de esto queda mucho por hablar. No, naturalmente. Bueno, es señor, muy vasto. Mi Dios te pague. Bueno, muchas gracias, bueno, hermano. Nos hablamos. Hasta luego, padre. Hasta luego. Bueno, Chao. señor. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.